Pues no lo sé, pero que ya debía de tomar algunas medidas si es que las tiene, porque el pueblo se está despoblando. Porque de 5.000, cuando el pueblo era pueblo antiguamente, esto llegó a tener 12.000 habitantes. Y hace unos años estábamos en 5.000 y pico. Y me temo que estamos por debajo quizás de los 4.000. Y aquí no se mueve nadie. Bueno, pues me fui muy joven, tenía solo 16 años, yo trabajaba aquí en una fábrica de lejías que había, mi hermano se fue a trabajar a La Manga del Mar Menor y me comentó si me quería ir con él y sí, pues acepté porque las condiciones laborables eran mucho mejores que aquí y bueno, luego nos fuimos a Lloret de Mar, a Gerona, y allí pues tuve 21 años. ¿Con cuántos años? Pues unos 18, 19, no me acuerdo exactamente. Sí, 18 años. Y estuve trabajando allí y estuve 6 meses, una temporada. ¿En qué? Trabajando muchísimo de camarero. Estuve primero de cocinero, de pinche, ayudante de cocina. Y luego me cambié y estuve de camarero. Y al pasar los 6 meses, pues ya me vine. Y ya no volví a irme. ¿Y has trabajado todo aquí? Y ya toda la vida ha sido aquí. Cuando vine, pues pusimos la tienda y aquí he estado. Y sigo todavía en la tienda. Así que no me he jubilado todavía. Pues sí, mira, antes cuando me habéis dicho, cuando yo aprobé oposiciones, tuve que irme porque aquí no había trabajo. Estaba recién casado, mi mujer embarazada de mi Maribel. Y entonces no había, mi padre no podía costearme ni mantenerme, pues tuve que irme. Y me fui a un sitio donde yo los buenos días, ya era la primera vez que había salido en mi vida, un sitio tan lejos. Y me dieron, cuando yo fui allí a pedir, os voy a contar la anécdota de que como no conocía ningún pueblo, tenía miedo de meterme en un pueblo como Granollers, Sabadell, de esos pueblos industriales. Y entonces dije, denme ustedes el pueblo que quieran. Y me dieron un pueblo, Palafox, que está al lado de Blanes y Malgras y de Lloret, que está muy cerquita, a 3 kilómetros de la costa. Y yo aquello para mí, cuando yo fui allí, que no lo conocía, y le pregunté a gente de por allí, que si lo conocían tampoco lo conocían, un pueblecillo de payases. Y cuando estuve allí yo me quedé contento porque el pueblo, resulta que había solamente un alumno en catalán, que era catalán. Los demás eran hijos de gente que se había ido de unos pueblos de Málaga, y había 2 barrios en el pueblo, 2 barrios, y todos eran andaluces. Entonces por eso también coincidí mucho, me hice amigo de los padres, de los críos y me lo pasé bien. Yo estuve 2 años allí muy a gusto. Estuve en una academia, me dedicaba a las clases particulares porque hubo unos años ahí que las oposiciones estaban complicadas. Luego también estuve dedicado a la política, tuve 8 años de alcalde aquí en Cuyas y después retomé otra vez el tema docente y ahora en la actualidad es lo que me encuentro trabajando. ¿Ha trabajado usted siempre en Cuyas o ha habido algún año que se haya tenido? No, he estado fuera, pues bueno, en los estudios, luego estuve un año trabajando en la hostelería en Menorca, sí.
En Granada también he estado trabajando en Diputación, primero estuve 2 años y luego estuve casi otro medio año, en Baza y ahora que estoy en Baeza, en Jaén. No, yo era camarero porque primero estuve en la cocina y me sentó malísimamente. Y entonces me cambiaron me fui de camarero. Y entonces estuve 6 meses y a los 6 meses ya se terminó. Y ya dije que ya, si alguna vez iría de cliente, no a trabajar. Y efectivamente, hace unos años estuve allí, pero ya estuve en el hotel que yo estuve trabajando de cliente. Y trabajando tanto como lo hacías y según tú penando tanto, ¿cuánto dinero cobrabas normalmente? Prácticamente nada. Me daban 1.500 pesetas. 1.500 pesetas todos los meses. ¿Traducido a euros? Ya ves, nada, eso lo traducido a euros, fíjate. Luego recogíamos aproximadamente otras 1.000 pesetas en propinas. Entonces yo mandaba a mi casa 2.500 pesetas. ¿Y se lo quedaban tus padres el dinero? Yo se lo mandaba a ellos y cuando vine entonces ya pusimos la tienda. Ya me establecí y ya pues desde entonces para acá, pues de comerciante. Pues no, yo no me hubiera ido nunca. Porque Teníamos donde trabajar, teníamos tierras propias, no necesitaba irme. No, he trabajado, he estado, como mira, los maestros antes nos mandaban los ambulantes. Porque yo estuve trabajando en Cortes, de Baza 5 meses, por una sustitución. Después estuve en Medina Bombarón de la Alpujarra. Después me trasladaron a las Vertientes. Y ahí tuve 1 año. Y después aprobé las oposiciones. Como no había plaza en Andalucía, me fui a Cataluña, que era donde pedían plaza. Y estuve 2 años. Y a los 2 años me reclamaron y me vine para acá. Y aquí estuve trabajando en Orce, en Benamaurel, en el Mures, que algunas madres y padres de vosotros les di clases. Sí. Y aquí en el Mures, y había 2 colegios. En aquellos tiempos había 2 colegios, el Pío XII y el Mures. Había muchos más niños que hay ahora. Y entonces ya después pues me dieron el margen, el colegio del margen, y allí formamos un grupo de profesores, hicimos el CPR de la Hinojora, que pillaba los anejos de las ventas, venta quemada, vertientes, venta quemada, pulpite no, porque no había, y el margen. A eso se le llama Colegio Público Rural Agrupado. Vale, Antonio, pues ya que has tenido varias residencias en diferentes lugares, ¿dónde solía haber más trabajo? Hombre, más trabajo había allí, lo que pasa es que allí nos explotaban porque nos pagaban muy poco y trabajábamos muchísimas horas, ¿me entiendes? Claro. O sea que aquello era pues salvaje. Las condiciones malísimas, las comidas fatales. Yo cada día que era a la hora de la comida, pelea. Y en cuanto a las condiciones de vivir tú, ¿dónde trabajas? Ya ves, yo en un trozo en una cocina. ¿Que dormía en una cocina? Dormía en un cuartucho que había allí, que había una cocina, pero eso lo tendrían allí de antiguo. Entonces allí entonces me puse malo. Y entonces automáticamente ya me cambiaron a una habitación en el hotel. Pues me siento bien pues, en los 2 sitios, porque atrás me he dejado muchas personas muy buenas, amistades muy buenas y en fin, y pues muchos años de mi juventud allí. Y en el pueblo pues me siento muy cómoda, tengo mi familia, tengo mis hijos, tengo personas a las que quiero mucho y bien, muy bien. Eso es lo que más me ha gustado siempre de ser maestro, que no se termina mi trabajo en las cuatro paredes del aula, sino luego en la calle. Yo en eso he tenido mucha convivencia en el mar, porque al principio tuvimos que parar, porque era ya demasiado, nos invitaban a comer, nos llevaban las morcillas de la matanza, entonces pues en agradecimiento, la gente muy agradecida en ese aspecto, y le he dado mucha importancia a la labor que hacíamos nosotros.
Y eso viene de porque antiguamente se decía que pasan más hambre con maestro de escuela. Y yo no sé si lo sabréis, lo había oído, que efectivamente antes de los años 50 un maestro ganaba nada. Si no le ayudaba a la gente del pueblo, no tenía ni pan. Pues en el colegio rural de la zona, mira, empezamos dos, mi compañera Adela y yo. Hicimos un proyecto educativo de compensatoria para subir el nivel de los niños y nos lo concedieron, y entonces de ahí pues trabajábamos adaptándole los libros y los cuadernos a los niños, y hicimos un proyecto que se llama la Escuela Rural Abierta a su entorno, y salíamos a estudiar, por ejemplo, la agricultura y ganadería de los alrededores. Íbamos, cuando era la época de la esquila de las ovejas, pues íbamos a visitar al pastor y que nos enseñara a los niños y a nosotros cómo se esquilaba. Entonces hicimos muchos proyectillos en ese sentido de creer y de incentivar a los niños a que fuesen lo que ellos quisieran ser, no solamente ser maestros o licenciados o doctores, sino si eran agricultores y ganaderos, que eran muy bien, es muy honrado. El trabajo honra a la persona, no hay que hacer un doctor para que tenga más señorío, ni más nada, ni más importancia. La persona es importante por sus valores. Uy, pues vamos a ver, el de antes, pues la verdad que yo lo añoro porque era joven, no tiene nada que ver con el Cuyas de ahora. Aquí venía toda la gente porque, en fin, venía muchísima gente de todas partes porque era un pueblo pequeño pero muy avanzado para la época. Tenía una piscina guapísima, como pocas, tenía 3 discotecas, tenía pub. Y la gente no íbamos a trabajar fuera hasta la temporada, veníamos con dinero y entonces pues se movía un ambiente muy bonito. Ahora también está bien, pero es diferente. Aquí, en fin, antes no había nacido yo, en los años 60 Cúllar llegó a tener casi 13.000 habitantes. Pero lo que es el núcleo principal, o sea, el pueblo de Cúllar, pues no es que tuviera muchísima más población, porque después se construyó más casas y demás. Sí, eran fundamentalmente los anejos. Los anejos, había muchos cortijos, había muchísima gente. Pero claro, el trabajo del campo, ya sabemos que no a todo el mundo le va, un trabajo duro, constante. Entonces tampoco tenía una visión más, no sé, que generara beneficio, como hoy en día, por ejemplo, el cultivo del olivo o de la almendra, o los cultivos en invernaderos, como antes, no, que venía empresas de Murcia con el tema de las lechugas y demás. Y entonces prácticamente aquí era sobre todo cereales. Entonces tampoco estábamos en la Unión Europea con el marco de las subvenciones de la PAC, que sí están hoy, que eso pues también ayudaba a asentar. De hecho, esa es la finalidad de estas políticas, asentar a la población en los núcleos rurales. Y fue esos años, muchísima gente, todos sabemos, en Lloret de Mar, por ejemplo, pues creo que hay 800 censados, más de 800 censados allí en Lloret que son nacidos aquí en Cúllar, que evidentemente se fueron primero a trabajar de forma temporal en la hostelería, pero al final pues ya se quedaron allí a vivir. Luego hay otra comunidad de cuyarenses muy importante en toda la zona de Ibia y en la Comunidad Valenciana, en Alicante, que también pues emigraron, y es muchas de esta gente luego cuando son mayores retornan al pueblo. Pero claro, el problema también que tienen es que tienen hijos, tienen nietos y tienen que ayudarle a sus hijos y a sus nietos, y por eso pues muchas veces no pueden venirse al pueblo, o por lo menos estar todo el tiempo que a ellos les gustaría estar aquí. Y yo creo que eso es lo fundamental. Había pocas expectativas de trabajo, expectativas laborales, y por eso pues la gente se fue yendo. Pues si se han cerrado, mira, el primer colegio que se cerró fue la venta del peraje, que no había niños. El segundo, venta quemar. El siguiente, las vertientes. Y ya el único que falta es el margen, que cuando yo me vine aquí hace 8 años, pues resulta que yo me creía que lo iban a cerrar en 2 años o 3, pero resulta que ha ido más gente, e incluso gente de Cúllar, que va allí. Entonces sigue ahí, hay 2 maestros, creo que hay 2 o 3 maestros ahora. Entonces yo me creía que lo iban a cerrar, pero no. ¿Y sabes cuántos niños hay más o menos? Ahora mismo creo que hay 16 niños en el margen, según mis datos. Pues eso es complicado. Yo digo siempre que para el que quiere trabajar, encuentra.
Aquí hay trabajo en el campo, lo que pasa que en el campo, en la ayuda a domicilio, en el esparto, lo que pasa que son trabajos muy duros que no todo el mundo los aguanta. Sí, en los adultos hay más trabajo de campo, que tampoco se mata a la gente por ir a campo, no tienen ganas. Tampoco hay muchas ganas, ¿no? Que no están locos. No hay ganas de trabajar. Va a disminuir, pero considerablemente. Ya de hace pocos años aquí ya hay bastante menos habitantes. Casi toda la gente joven ya prefiere irse a la ciudad a trabajar, aunque sea ganar 1.000 euros, pero irse de aquí. Por supuesto. ¿No Claro. se te ocurre otro motivo por el cual irse? Pues bueno, si tú te pones aquí en el pueblo no hay nada. Entonces la gente joven tiene que mirar Claro. y buscarse las habichuelas por aquí, por ahí, porque aquí no, es que no hay nada, nada, absolutamente nada. Pues sinceramente pienso que las perspectivas de futuro en este pueblo son casi nulas, ya que el pueblo tiene más abuelos que jóvenes y se está envejeciendo mucho el pueblo. También pienso que el comercio está un poco anticuado, que necesita renovación y le falta chispilla al pueblo, para que los jóvenes no tengan la iniciativa de irse a otro sitio para buscar trabajo y demás, sino que tengan la iniciativa de quedarse en el pueblo, de montar un comercio y que tengan la seguridad de que ese comercio va a avanzar y va a mejorar. La oportunidad de trabajo, si esperamos que nos las den, no hay. ¿Por qué no hay? Porque estamos viendo que los 4 negocios que hay en el pueblo, bares, carpintería y todas esas se están quedando, se están cerrando. Había una carpintería metálica en el Barranco de los Robles y la han cerrado. ¿Por qué? Porque sus descendientes no han estudiado, no hay nadie, tenían un oficial que trabajaba y no ha querido quedarse con el negocio, porque claro, para ser empresario hay que ser muy responsable y es un riesgo, porque tú eres responsable y si no pagas, pues te embargas. Entonces hay que tener una manera de espíritu distinta. Lo que pasa es que tenemos un espíritu aquí en Andalucía de que todos nos lo den hecho y de ser funcionarios. Pero claro, si nos hacemos todos funcionarios, los que aportan el dinero para que todos cobremos son los empresarios y los autónomos. Luego tenemos que si queremos que esto tenga futuro, por ser autónomos y empresarios, sin tener miedo. Y yo creo que por ahí los gobiernos, del signo que sean, tenían que dar facilidad para eso. Pues mal. ¿Por qué? Aquí, pues porque aquí ni hay ninguna industria. Hace falta un polígono que tampoco está hecho, que al haber hecho el polígono, o habría gente trabajando aquí, hubieran montado negocios, que se han ido a otros sitios, porque aquí no hay dónde. No, pero no es que no le llame el trabajo, también piensa que es que el trabajo del campo es temporal. Claro. Es que, por ejemplo, la campaña de la aceituna, pues empieza en noviembre, en enero termina. Son 2 o 3 meses como mucho. La de la almendra es agosto, mediados de septiembre. Sí. No genera, eso estamos hablando que pueden ser 4 meses de trabajo al año. Claro, y eso... Pues luego tienes que complementarlo con otro tipo de actividad, que aquí también podría fomentarse, no sé, también el turismo rural, lo que hemos dicho antes de la energía renovable y todo esto, y intentar, pues eso. Pues, pero también la gente también es entendible que quiera tener, digamos, un puesto de trabajo fijo y continuo, es decir, no, yo trabajo, no sé, de camarero, de albañil, de electricista, pero sé que voy a estar trabajando durante todo el año, no solo forma temporal. Claro. Efectivamente. Creo que no hay suficientes oportunidades de trabajo porque montar un comercio en este pueblo creo que es muy complicado, ya que no te aseguras de que va a tener éxito, sino que tienes más posibilidades de fracaso que de éxito. Actividad laboral en Cuya. La mayor actividad, pues el campo. En el campo pues trabaja muchísima gente. Y la ayuda a domicilio, pues cuidando de personas mayores y discapacitadas, pues también hay muchísimas mujeres trabajando. Yo creo que inspirar el trabajo por medio informático. Aquí, por ejemplo, en el margen han venido bastantes familias que se dedican a trabajar online y la verdad es que eso le ha dado bastante vida a este pueblo. Yo creo que si el ayuntamiento inspirase esa iniciativa, pues podría bastante gente que quisiese quedarse aquí. Está paralizado, bueno, paralizado, estamos totalmente en desuso, lo que sería dotar al municipio de suelo industrial,
que es un proyecto que ya quedó hace 11 años, lo han aparcado los sucesivos, desde el año 2011 hasta la fecha, los sucesivos equipos de gobierno que había en este ayuntamiento. Una unidad de estancia diurna también que se había construido aquí arriba, tampoco se ha puesto en funcionamiento, que se hubiera generado también otros 10 o 12 puestos de trabajo, fundamentalmente mano de obra femenina, que eso fija también la población, y no se han hecho. Y ahora vuelvo a repetir el tema de las energías renovables, que era una inversión importante y por cuestiones políticas y falsas ecologismo, porque no tiene nada que ver, pues se ha dejado pasar una oportunidad muy importante, porque repito, los municipios del lado, en Caniles, en Baza, en Zújar y en Freila, sí va a haber parques de estos eólicos y de energía solar fotovoltaica, aquí no. Pues a la poca natabilidad que hay. Hay muchísima gente mayor y por desgracia se están falleciendo mucho y no nacen a la misma velocidad que fallece la gente mayor. Pues yo creo que no. ¿Por qué? Pues porque no se mueven de hacer cosas para que se pueda trabajar. Lo que he dicho antes, el polígono tenía que estar hecho hace un montón de años, porque eso hubiera dado más negocio al pueblo. Y no hay dónde instalarse. O tienen que irse fuera, otros que se hubieran venido aquí. Total, esto está liquidado en ese aspecto. Sí, yo creo que sí, que la crisis afecta. Lo primero porque últimamente han puesto menos plazas para acceder al bachillerato y eso pues te afecta también porque tienes más nivel de abandono escolar porque los niños ya no están tan motivados, bueno, los jóvenes no están tan motivados a seguir adelante, además, y si encima ponen menos plazas, pues menos jóvenes van a tener la iniciativa de decir, pues venga, voy a seguir estudiando. Pero sí, la crisis afecta un montón. Además, creo que las becas también siempre son insuficientes, siempre se deberían de dar más becas. Quieras que no, si tú estás estudiando fuera, necesitas ayuda económica, necesitas ayudas que te ayuden pues, a seguir estudiando y que te motiven a proseguir. Pero que de todas formas ha seguido, porque si viéramos la pirámide de población del municipio, se vería que hay mucha más gente mayor que gente joven. Evidentemente esto hace que cada vez el crecimiento vegetativo sea más pequeño, además crecimiento negativo, porque hay más fallecimientos que nacimientos. Además eso hay que verlo en el colegio, que cada curso pues va disminuyendo el número de alumnos, en el instituto igual, y eso. Los políticos, mira, deben de hacer la estructura de las normas y derechos y deberes de la gente, ¿no? Pero los que tenemos que mover la estructura y el trabajo y las empresas somos los ciudadanos. Y otra cosa muy interesante es que no hay que tener miedo a fracasar. Aquí tenemos mucho miedo a eso, porque luego vienen las consecuencias. Las consecuencias que tienes que pagar, que te embargan tu casa, que te quedas. Entonces había que facilitar eso, porque siempre es muy difícil. Tú no has hecho una empresa, ¿verdad? No sabes si te va a ir bien. Entonces no hay que tener miedo. Entonces eso es cultura. Pues bien, normalmente la medida, el ayuntamiento en el ámbito de sus competencias pues no puede hacer mucho. Lo único, pues sí, facilitar la labor para la gente emprendedora, la gente que quiera montar algún tipo de negocio e intentar buscar a inversores y demás, pues para que montaran aquí cualquier tipo de empresa, cualquier tipo de negocio que facilitara la creación de mano de obra, porque si hay trabajo en el pueblo, la gente no se irá, tendrán a su hijo aquí y por lo menos se frenará este decrecimiento. Y yo creo que sería vital, por ejemplo, un polígono industrial para que se fueran ubicando pues, empresas y demás de logística o de lo que sea, que eso crearía puestos de trabajo. Me gusta por muchísimas cosas, porque yo antiguamente también estuve trabajando tenía tierra y en fin, teníamos que trabajábamos ahí, pero que me gusta que estoy integrado yo en eso también. Y nosotros vivimos
en la tienda, pues sobre todo de eso. Bueno, pues la gente de Culla, desde mi punto de vista, es una gente muy amable, muy abierta, servicial. ¿Y la de Lloret? La de Lloret, bueno, pues también, la de Lloret cuando ya llevan años, porque es diferente, el norte la gente es más fría, cuando ya lleva años, pues es un círculo bonito también de amistades, pero cuesta más. Para criar, tener una familia y tener niños, este sitio como Culla, los pueblos pequeños son mucho mejor para criar a los niños, tienen más libertad de entrar, de salir y de todo, y se vive mucho mejor, más calidad de vida, y menos ruido, menos contaminación. Es decir, que yo os aconsejo a vosotros que si podéis también viváis en un pueblo pequeño en vez de una gran ciudad. A mí lo que más me gusta del medio rural es la tranquilidad. También me gusta el campo y las maquinarias. Aunque tampoco te voy a decir que no me gusta irme algún fin de semana por ahí a la ciudad o a la playa. Lo mejor que él tiene Culla, bueno, pues Culla tiene muchas cosas buenas, pero desde mi punto de vista tiene una ubicación buenísima, porque te queda 1 hora cerca de todo. Tienes 1 hora y media el aeropuerto, 1 hora y media la playa, 1 hora y media la montaña. Es un sitio que hay que pasar. Pues yo creo que ahora, si la gente está volviendo al pueblo, muchos de jóvenes que han estudiado o se han dicho que no estudian y se han quedado aquí trabajando en la agricultura y ganadería, yo creo que se puede volver. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues que esas personas trabajen de manera conjunta, no es que trabajen en lo mismo, sino que sus productos se reúnan para cómo venderlos mejor. Entonces por ahí van los tiros, de que esto, yo sí le veo futuro a esto. Eso dependerá de vosotros, porque yo ya me queda poco. Mira, la escuela, decían antes que un pueblo sin escuela era un pueblo sin futuro. La escuela es una de las organizaciones e instituciones más importantes que puede tener un pueblo. Entonces, si en un anejo se quita la escuela, se quita el foco de cultura que puede tener eso. Así que la escuela es muy importante, porque el futuro de un pueblo está en la educación. Esa es la mayor riqueza y lo que puede equiparar a las personas. Mira, las personas tenemos, por ejemplo, hay algunas personas que tienen ya la vida resuelta, ¿no? Porque sus padres tienen una empresa, tienen dinero, pero el resto que no tenemos nada, ¿qué es lo que nos puede hacer? Es subir el nivel económico y cultural, la educación. La educación. Por eso yo creo que la educación es muy importante. Cuando hables, no mires para abajo. No me leas para abajo, porque entonces yo no me entero. Tú lees la pregunta y tú me la haces a mí a tu manera.